Muy bien, pues vamos a empezar ya. Marta, queríamos invitarte a un café, pero bueno, Cami también puedes venir a tomar un café. Sí, muy bien. Vamos a orar, vamos ya a inclinar nuestros rostros, empezar esta clase. El PowerPoint está ahí, vamos a iniciar dando un pequeño repaso a lo que fue la última sesión de esta adoración de siervos. Y espero que los que no estén hoy aquí, pero puedan verlo a través de la retransmisión, sobre todo los que están sirviendo en la iglesia, porque estas clases son muy importantes para los que están sirviendo en la iglesia. Pero vamos a encomendarnos al Señor, a su palabra, vamos a estar ahí orando y después empezaremos la clase. Vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta tarde por el privilegio tan grande de abrir las Escrituras. Es tu palabra, Señor, lo que llega a nuestro corazón y soy tan consciente de ello, Padre, porque estamos aquí para escuchar tu palabra. Te doy gracias, Padre, por Marta y Cami desde las redes que están ahí apoyando. Seguramente más tarde otros hermanos verán también este vídeo. Gracias por los hermanos presenciales, porque es de tanta importancia verles apoyando y ver también, Señor, cómo tú tocas corazones. Estamos seguros, Señor, que tú vas a usar estas clases en la vida de muchas personas. Por eso clamamos a ti, te pedimos que tu Santo y bendito Espíritu, Señor, nos lleve al entendimiento de la adoración y del servicio, siguiendo el ejemplo del Señor Jesucristo. Ayúdame, guíame y, Señor, fortalécenos en tu palabra. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, vamos a empezar con un pequeño, rápido repaso de lo que estuvimos viendo en la última clase en cuanto a la importancia de adorar al Dios conocido. Porque si no sabemos quién es nuestro Dios, no vamos a saber ni cómo servirle ni cómo adorarle. Y el ejemplo que tomamos fue de la mujer samaritana. En nuestras diapositivas decía que adorar sin conocer a Dios, como la mujer samaritana, aseguraba que adoraba a Dios, pero que no le conocía. Y eso es un gran peligro que está destruyendo la iglesia. Y la ha destruido a lo largo de los años. El cristianismo actual, el cristianismo de nuestros días, es pura apostasía. ¿Por qué? Porque estamos adorando a un Dios no conocido, lleno de conocimientos religiosos. El cristianismo piensa que eso le va a llevar a ser aceptado por Dios. Pero la Biblia, y lo veremos eso ya más adelante, dice que mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y no se refiere a un conocimiento académico o mental, sino a una relación personal con ese Dios, lo cual es vital a la hora de servir al Señor. Yo puedo tener todo el conocimiento, saberme la Biblia de tapa a tapa de memoria y no conocer al Dios que estamos adorando. ¿Os dais cuenta de la importancia de lo que estoy diciendo? Por lo tanto, en nuestro servicio al Señor, lo primero que debemos asegurarnos es que conocemos al Señor, que le conocemos. Y entonces todo nuestro ministerio fluirá como una comunión cercana al Señor, porque Él estará en control de nuestras vidas. Vimos algo más. En muchos casos la alabanza es un tiempo de idolatría. Y eso nos llama la atención porque dices, ¿qué? Yo estoy adorando a Dios. Sí, estás adorando a un Dios no conocido, a un Dios a tu imagen y semejanza, a un Dios inventado por ti, pero no al Dios de la Biblia. Y lo veremos hoy en Éxodo 32. Por lo tanto, estás cayendo en idolatría. Cuando adoramos a un Dios que no conocemos, estamos cayendo en el pecado de la idolatría. ¿Por qué? Porque hemos hecho ese Dios a nuestra imagen, a nuestra semejanza, a nuestra invención, pero no estamos adorando al Dios que la Biblia nos revela. Al contrario, podemos ver ahí, y creo que hiciste una lista, si no lo habéis hecho, de deberes de los atributos de Dios. Recordad que os dije, haced como deberes una lista de los atributos de Dios. Algunos de vosotros presencialmente estáis poniendo cara de parchís, lo cual implica que no habéis hecho los deberes. Los que estáis en YouTube, y veo ahí una buena lista, Dana, Canal 33, gracias por venir hoy a acompañarnos hoy en esta clase. Deseo que Dios te bendiga mucho. Pero los que sois ya estudiantes, que estáis apuntados a emol.fundacionbiblica.com, tenéis que hacer los deberes. Y eso implicaba una lista de los atributos de Dios. Pero hacerla durante esta semana. Buscad qué atributos tiene Dios para que podamos conocerle, amarle, servirle mucho mejor en nuestras vidas. No podían hacerlo, dice, porque no saben, adoran a quien no conocen. Y esto es muy serio, ¿eh? Si yo no soy capaz de hacer una lista de los atributos de Dios, de cómo es Dios, muestra que no lo conocemos.
Y no es un examen teológico decir, dame todos los atributos. No, no. Pero ¿conocemos a ese Dios? ¿Sabemos cómo Él es? ¿O no le conocemos? Un punto más, las emociones están a flor de piel. Ya digo, esto está siendo un repaso de la semana pasada, pero la realidad es que el cristianismo hoy se mueve por emociones, no por la seguridad de la palabra de Dios. La idea que se está haciendo en las iglesias es tener ese encuentro con Dios. Es una frase que se usa a menudo. Y hay que hacerlo a través de la música de fondo y a través de ese cortina de humo espiritual y el predicador y habla así, la música y todo es humo que mueve las emociones. ¿Y Dios nos ha hecho con emociones? No estoy diciendo que sean pecado las emociones, y los que me conocéis sabéis que yo soy muy emocional. Pero cuando nuestra vida está fundada en las emociones, hay un problema. Hay un problema. Nuestra vida tiene que estar fundada en la autoridad de la palabra de Dios. Si queremos conocerle a Él, tenemos que estudiar la Biblia. Y cuando le conocemos a Él, le adoraremos a través de un conocimiento del Dios verdadero. No hoy me siento y mañana no me siento. ¿Y qué pasa con este cristianismo moderno? Que sale por la puerta del local, allí donde esté, se acaba el humo espiritual y tiene que confrontar a un mundo hostil, pecador, malo, en contra del cristianismo, y como que no conocen a Dios, no saben cómo vivir en el siglo XXI, porque no conocen al Dios verdadero. Por lo tanto, tenemos que huir de esa sensación simplemente subjetiva de un cristianismo poco evidente. No saben quién es Dios, y el principio de la sabiduría, y ahí empezamos, yirá es la palabra en hebreo, el temor del Señor. Y ese es un temor santo. Y voy a empezar ahí con nuestra clase, vamos a Éxodo 32 para verlo. Temer al Señor, temer a Jehová, temer al Señor Jesucristo, no es simplemente miedo, es una reverencia. Y estuvimos estudiando qué significaba esto. Es un caer postrado ante aquel que merece toda nuestra vida, toda nuestra adoración, que es santo, es justo, es Dios de ira, no lo olvidéis. Esos son parte de sus atributos, y que eso nos lleva a una reverencia, admiración al Dios de la Biblia. Y por eso tenemos que sumergirnos en la Escritura y buscar a ese Dios. La palabra en hebreo es zateo, buscar el reino. Y cuando tú empiezas a buscar al Señor con todo el corazón, con todas tus fuerzas, vas a encontrar al Dios verdadero. Si no, vas a encontrar la idolatría. Y eso es lo que pasó en Éxodo capítulo 32. No hubo temor de Dios, hubo un Dios inventado, con un líder complaciente, y el resultado fue una idolatría destructiva. ¿Tenéis Éxodo 32? Voy a leer el pasaje y os invito a que me sigáis en la lectura. Podéis marcar vuestras Biblias, por favor, hacedlo. Si queréis comprar una Biblia de esas económicas, por eso me gusta el papel. Si tenéis un iPad o una tablet que pueden marcar, y algunas lo pueden hacer, también está bien. Pero quiero que seáis activos al estudiar en un instituto bíblico como el nuestro. No estéis ahí simplemente escuchando. Tomad nota, rayad la Biblia, de verdad, grabarlo, porque lo que estáis haciendo hoy va a perdurar por años en vuestras vidas. Así que aprovechad esta tarde siendo participativos de la clase. Tenéis Éxodo 32, voy a leerlo, dice así. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. ¿Habéis visto esa palabra? Haznos dioses. Marcarla en forma plural, en cursiva, está ahí marcado. Porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos, de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Verdad? Duele leer esto. Duele leer esto.
Y viendo a esto Aarón, edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta a Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. ¿Qué os parece? Dios había demostrado su poder, omnipotencia. Dios había demostrado que Él era mayor que los dioses de Egipto. Dios había sacado a Israel con brazo fuerte de la esclavitud. Israel tenía mucho que agradecer a Dios. Israel, y cuando hablo de Israel, hablo de toda la gente de esa nación, casi 1 millón de personas, nos dicen los eruditos, podía haber entendido quién era Dios, pero ¿qué pasó? No le conocieron. Y querían tener dioses como Egipto. Y no penséis que Egipto en aquel entonces era como se ve ahora en nuestros días, un montón de polvo en el desierto. Egipto era como Las Vegas hoy. Si habéis visto fotografías de Las Vegas, Los Ángeles, las grandes ciudades aquí en Europa, Barcelona. Ciudades de placer, de poder, de riqueza, suntuosas, ricas. Toda esa pompa y esplendor de Egipto era lo que estos israelitas conocían. Pero no conocían al Dios verdadero. Y aquí tenemos al líder de esa nación que Dios ha usado, o había usado, que conocía a Dios, que ha subido a la montaña para tener comunión con Dios. Moisés. Y hoy voy a hablar un poco del liderazgo, porque vamos a ver que hay varios tipos de líder en la Biblia. Este Moisés es un hombre de Dios que ama a Dios, que obedece su palabra, que tiene un encuentro personal con Dios, la zarza ardiendo, ¿lo recordáis? Y le pregunta, ¿tú quién eres? Yo soy, ¿cómo dice? El que soy. ¿Cuál es tu nombre? Yo soy. Esa palabra en hebreo es el tetragramatón, las 4 letras hebreas que marcan ese nombre de Dios que los hebreos le dicen el Shem. No se atreven a pronunciarlo. Cuando lo leen, cuando tú estudias hebreo y lees las escrituras y llegas a esas 4 letras, tú no las pronuncias. Tú dices Elohim. Es así como te enseñan. Y este Moisés ha tenido un encuentro personal con ese Elohim, con ese yo soy, el Dios todopoderoso, el Dios eterno, el Olam en hebreo, el continuo ser, el yo soy continuo. Y él conoce a Dios, sube a la montaña para tener comunión con Dios. Ese es un líder. Un líder que ha visto el poder de Dios, que le ha reverenciado, que le ha honrado, que ha tenido temor, jiré en su corazón, que se ha sacado los zapatos de sus pies y humildemente se ha postrado ante el Señor y le ha dicho, heme aquí, soy tuyo, quiero servirte, quiero Señor hacer lo que tú me digas, ¿verdad? Ahora este Moisés tiene un problema, ¿lo recordáis? Es tartamudo. Al menos eso lo parece, según algunos dicen, es tartamudo. Creo que tenía otros problemas y os diré por qué creemos esto. Es algo que no es idea mía, lo he aprendido de alguien. Creemos que este no era solamente tartamudo, tenía un problema de falta de confianza en sí mismo. ¿Y por qué creemos eso? Porque después bien que habló, bien que habló. Y cuando empezó el Señor a trabajar en su vida y en su alma a través de una comunión cercana con el Señor, y cuando vio que al lado suyo habían personas que estaban sosteniendo sus brazos, como recordaréis, en una de esas ocasiones cuando Caleb y Josué estaban ahí sosteniendo sus brazos, este Moisés que Dios había levantado fue útil en las manos del Señor a pesar de sus debilidades. Y ese es un tipo de liderazgo, hermanos, que debemos pedir al Señor que cree en nosotros. Es que yo no puedo. Correcto, no puedes. Eres un inútil. No te ofendas, la Biblia lo dice. Siervo inútil soy. Somos inútiles. A menos que el Espíritu de Dios nos use y nos trabaje. Lo que busca Dios en un hombre, en una mujer que le sirva, es comunión y temor de Él. No popularidad. No popularidad. Hemos caído y nosotros mismos lo hemos hecho, y yo mismo lo he hecho. Hemos caído en el error de pensar que la popularidad y la multitud de personas que siguen nuestro ministerio, eso es el sello de Dios. Y no es cierto, si fuera así los católicos no ganaban.
Y no es por hablar de otras sectas, no hace ni falta hacer eso. Pero ¿entendéis? El remanente es pequeño. El remanente es pequeño. Y tenemos que pedir al Señor que formemos parte de ese remanente. Y el hombre que Dios utiliza va a ser un hombre que estará solo en la montaña, en comunión con Dios. Ese es el primer liderazgo que quiero presentaros hoy. Y que en nuestra búsqueda de Dios tengamos un corazón tan ardiendo, tan entregado, que pueda ser de bendición. ¿Sí? ¿Estáis conmigo? Los de YouTube, ¿estáis conmigo? No sé si hay un problema de audición, Javi, mira el... Vale. Me decís YouTube, por favor, me decís si se oye bien. Cuando me aparto me perdéis. Así mejor ahora. Gracias por vuestra ayuda. Más que nada para que se oiga bien los de YouTube. Me decís, ¿de acuerdo? ¿Ya oyes mejor? Bien. Susana, Cami y Beth, nos decís, por favor. Bien. Sigo entonces. Es el primer... Quiero animaros a que penséis en este tipo de liderazgo. Quiero animaros. Segundo tipo de liderazgo. Es el líder complaciente. Es el líder complaciente. ¿Dónde está Aarón? Aarón es el líder complaciente. Hace lo que la gente le pide. En francés, cuando estudias la forma de dirigir una empresa o un grupo, cuando estudiamos nuestros cursos de directores de actividades juveniles e infantiles, nos enseñaron el liderazgo, ¿verdad que sí, Judith, en los campamentos? Y había una expresión que dicen en francés, de chaffer. Esa palabra quiere decir, ser un líder que deja simplemente hacer lo que cada uno hace, ¿no? Lo que quiere, no hay ningún problema. Eres un líder complaciente. Aarón se había criado al lado de Moisés. Había visto el mismo poder de Moisés. Había tomado el lugar de Moisés. ¿Recordad todas esas cosas? Había hablado por Moisés. Pero delante de la presión del pueblo, Aarón fue un líder complaciente que prefirió dejar a un lado la palabra de Dios y crear dioses, está en plural, con los zarcillos de oro, todo lo que habían traído de Egipto. ¿Os dais cuenta? A este Moisés no sabemos lo que le ha pasado. Está perdiendo demasiado tiempo orando. No hace nada. Está ahí en la montaña. Así que queremos dioses como los dioses de Egipto. Y de hecho esta vaquilla era uno de los dioses que había en Egipto. Y ese líder complaciente al final no va a agradar a nadie, ni a Dios mismo. Ni a Dios mismo. Hace años alguien me dijo, prefiero que me respeten antes que me amen. Y yo no lo entendí. Os lo aseguro, no lo entendí. Pero en el liderazgo uno aprende que vale más ser respetado que amado. Porque muchas veces el ser amado eres pisoteado, abandonado, dejado, tenido en poco, porque realmente el amor del hombre es un poco interesado, ¿verdad que sí? Pero cuando un hombre hace la voluntad de Dios no va a ser un líder complaciente, al contrario. Vas a recibir golpes, te vas a quedar solo en la montaña. Ese es el líder que Dios quiere levantar. Y os digo esto porque mirad el resultado de este líder complaciente. ¿Qué es lo que llevó al pueblo? A la idolatría. A la idolatría. Estábamos hablando con nuestro equipo de estudio bíblico sobre esta mujer tan maligna, Jezabel. Vamos a hablar de ella y hablaremos de Acab en el estudio que vamos a hacer de sobrevivencia. Y os animo a que podáis venir, aunque será duro, pero os animo a que podáis venir a ese estudio. Y Jezabel, el pecado que ella tuvo era esto que estaba haciendo Aarón aquí. No fue simplemente porque era una mujer mandona, que tenía carácter, y perdonad, intento ser discreto, pero muchas de las mujeres en la Biblia eran muy mandonas, no sé si lo habéis notado. Pero eso no es el pecado de Jezabel. El pecado de Jezabel fue que fue idólatra y arrastró a toda la nación a la idolatría. A un tipo de adoración pagana, ella era también sacerdotisa de Astarté, a un tipo de adoración maligna. Y descubrir esto ya lo vamos a estar viendo, no quiero avanzar más, pero es duro. Ver cuando un líder complaciente destruye el corazón y las vidas.
¿Os dais cuenta de lo que quiero decir? Ahora, Dios tiene maneras de obrar. Y en ese aspecto vamos a seguir leyendo el versículo 7 en adelante. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende. ¿Por qué? Mira lo que dice ahí. Tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Mira el versículo 11. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová, su Dios, y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto? He hecho una línea desde el versículo 7, una línea directa al versículo 11, y he marcado la palabra tú en el versículo 11, pero vayamos un momento al versículo 12. ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes, y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuelve del ardor de tu ira, y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. ¿Lo veis? Mira el versículo 14. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Versículo 14. ¿Habéis notado ese juego de palabras? Moisés, tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. ¿Sabes? Como líderes tenemos una responsabilidad muy grande delante de Dios. Y el peligro está cuando el pueblo de Dios se convierte en nuestro pueblo. ¿Ves a lo que me estoy refiriendo? Esta iglesia no es mi iglesia. No es mi iglesia, es la iglesia del Señor Jesucristo. Y por lo tanto yo debo tratar a esa iglesia como la esposa del Cordero, con mucho cuidado, y llevar a una adoración correcta. El versículo 8 dice, pronto han apartado del camino que yo les mandé. ¿No veis? Pronto. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios, y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Veis lo que está pasando? Una falta de conocimiento del Dios verdadero te lleva a una idolatría. A decir, estos son tus dioses. Y eso es lo que estaba pasando en el cristianismo moderno. Donde para ser una iglesia respetable, tienes que tener un grupo de alabanza con un montón de instrumentos, tienes que tener el mejor edificio posible, tienes que tener, ¿verdad?, esa Hollywood, idea de Hollywood. Es lo que estaba pasando. Dijo más Jehová, versículo 9, a Moisés, yo he visto a este pueblo que por cierto es pueblo de dura cerviz. De dura cerviz. Y esa es una expresión que no entendemos a veces. Dura cerviz tiene que ver con que el cuello no se doblega. Recordad la palabra del Señor que dijo, lleva tu yugo. Sígueme. Ese yugo es ese instrumento que se pone en los bueyes para arar la tierra. Y un buey fuerte con sus hombros doblega su cuello y con sus hombros empuja el trabajo. Pero en la Biblia hay un animal que no es redimible, no se usa para el sacrificio. ¿Sabéis a qué animal? Hay un animal que no se usa para el sacrificio, al contrario, y solo podía hacerse una cosa con él, y era romperle la cerviz. El burro. El burro. Cuando la Biblia dice no os juntéis en yugo desigual, se refiere a un buey y a un burro. Y el problema del Israel es que tenía la cerviz dura, orgullosa, y no podía servir y trabajar, no podía. No había en su corazón un ardor por Dios, un amor por Dios. Y por eso tenemos que pedir al Señor que nos proteja de una dura cerviz. Nos dé humildad. Voy a seguir leyendo. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda de mi ira en ellos y los consuma. Y de ti yo haré una nación grande. ¿Qué os parece lo que dice Dios a Moisés, al líder? Dios mismo le está diciendo, este pueblo sirve para nada. Voy a destruirlo. Y a ti, Moisés, te voy a dar un pueblo mejor. Te voy a poner sobre mejores gente. No penséis que esto es una tentación de Dios, porque Dios no tienta a nadie. Dios no tienta a nadie. Esto tan siquiera una prueba. Era algo que Dios estaba diciendo. Hey, Moisés, yo soy capaz de hacer esto. Dios en su soberanía
Dios en su omnisciencia, que todo lo sabe, conocía a su siervo Moisés. ¿Y por qué le dijo esto a Moisés entonces? Para nuestra propia enseñanza. Para que veamos cómo el corazón de Moisés, de este líder que había estado en comunión con él en la montaña, se acerca al Señor y dice, Señor, un momento, y ahora lo vamos a ver, un momento, Señor. No se encienda tu ira. Y en ese aspecto es otra lección en cuanto al ministerio, adoración de siervos. Y es que tú debes estar seguro de cuál es la voluntad de Dios para tu vida y dónde Dios te ha puesto. Y a veces no va a ser fácil, ¿eh? Yo recuerdo hace muchos años ya, ahora hace muchos años, de muchas cosas. Una vez vino aquí un hombre popular, era el representante de una gran misión, no voy a mencionar el nombre, aquí en España, publicadora de Biblias. Era un muchacho joven que acababa de acceder al puesto de ser el presidente de ese lugar. Y él estaba estudiando una licenciatura. Y hablando conmigo, él me dijo, ¿y tú qué has estudiado algo? Digo, bueno, un poco, le dije. Y le dije lo que había estudiado. Cuando le dije lo que había estudiado, me dice, ¿y qué haces aquí? ¿Estás perdiendo el tiempo y con todo lo que tienes, vete a una iglesia grande y a un pueblo grande? ¿Qué estás aquí perdiendo un pueblo que no vale para nada? Literalmente. Y yo le respondí, yo estoy haciendo la voluntad de Dios. Y no es fácil, porque al hombre le gusta la popularidad. Y si eso es lo que buscas en el ministerio, te has equivocado de vida. Porque el que quiere vivir piadosamente va a sufrir persecución y vas a ser rechazado, criticado, pisoteado, abusado. Vas a tener el corazón roto. Y los que servimos al Señor, y pienso en muchos de mis amados hermanos y hermanas que han servido al Señor y tienen el corazón roto y lloran cuando son abusados y pisoteados, injustamente tratados, y se les miente en su cara, y se les hacen cosas que de verdad son indignas. Y ellos levantan la cabeza al Señor y dicen, Señor, lo hago por ti, por amor a ti. Y continúan sirviendo al Señor. Y aún más, continúan intercediendo por un pueblo que lo que merece es hacer clic y ser destruido. Pero ese es el corazón de este líder, Moisés. A diferencia del corazón de este otro líder, Aarón, que lo que quiere es la popularidad. Mira, versículo 11. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo? ¿Habéis visto cómo ha cambiado las palabras? Moisés, tu pueblo. Y dice, mi pueblo, Señor, es el tuyo. Contra tu pueblo, que tú, Señor, tú sacaste, no fueron los dioses de Egipto. Señor, fuiste tú. ¿Veis cómo Moisés conocía a su Dios? ¿Lo veis? Eso es lo que me refiero. Cuando le conocemos, le amamos y le servimos. Versículo 12. ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. ¿Cómo puede Moisés decirle al Señor, Señor, arrepiéntete? ¿Os dais cuenta? Pero este Moisés está intercediendo por el pueblo de Dios. Y la palabra ahí arrepentirse, fijaros bien en esto, y es muy importante, porque cuando dice la Biblia que Dios se arrepintió de haber creado al hombre, algunos han dicho, oh, Dios pecó porque se arrepintió. No, la palabra en hebreo quiere decir cambio de mente. Cambia tu mente, Señor, no destruyas a tu pueblo. No lo destruyas. ¿Por qué? Porque tu testimonio, Señor, está en juego. Está en juego. Y de verdad, yo esta semana mismo he aprendido, he visto cómo por tonterías el testimonio de Dios puede ser puesto en juego. Y tenemos que pedir al Señor que nos ayude. Porque no es sobre nosotros, es sobre Él. Es sobre Él. Y cuando mentimos y robamos y mostramos el orgullo que somos y mostramos la hipocresía, y en vez de ser sinceros, no somos perfectos, ¿de acuerdo? Ninguno de nosotros es perfecto. Pero en vez de ser hombres y mujeres cabales, jugamos un doble estándar. El nombre de Dios es entredicho, ¿lo veis? Y por eso hay tanta gente cansada del cristianismo.
y de la religiosidad. Porque lo que habían hecho en el versículo 6, y no lo he mencionado antes, es religiosidad. Madrugaron, ofrecieron holocaustos, presentes, ofrendas de paz, se levantó el pueblo a comer, a beber, se levantó a regocijarse. ¡Yujujú! ¡Fiesta! Religiosa. Pero ¿dónde estaba el Dios verdadero? ¿Dónde estaba el Dios verdadero? ¿Dónde? ¿Ah? Es el problema del cristianismo de nuestros días y quiero que el Señor use este estudio bíblico. Yo estoy tan agradecido a Dios por este año, de verdad, por el equipo que está preparando también estos estudios. Tan agradecido porque nos está llevando al entendimiento de que necesitamos adorar a Dios en la hermosura de su santidad y disfrutar de Dios y vivir para Él y servirle. Pero no caer en la religiosidad vacía de hago. Si habéis estado escuchando los podcasts de esta semana, decíamos que es más importante ser que hacer. Y es así, ¿eh? Y mirad que nosotros hacemos, ya no creo que hacemos. Muchos de los hermanos que sirven aquí con nosotros hasta 12 horas diarias se dedican al ministerio. Y nadie lo sabe ni nadie los ve, pero ahí están, dando su salud, dando sus fuerzas, dando su dinero, dándolo todo para que la obra de Dios continúe adelante. Y solo Dios lo sabe eso. Pero por la gracia de Dios no están viviendo una religiosidad, sino una relación personal. Están siendo. Y si servís al Señor, sea poniendo las sillas, lavando el local, ahí en el aparato técnico, como está Javier, el pobre sudando, en la música, Tony y Ana, ¿verdad? Con los niños, Judith, lo que sea, todo lo que hagáis, sed y haréis, porque fluirá de vosotros. El Señor escuchó esta oración, sí, pero fijaros, vamos a seguir leyendo. Versículo 13, acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, los cuales has jurado por ti mismo, y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. ¿Qué hace aquí Moisés? Me encanta esto. Me acerco al micro que me escuchéis bien. Moisés recuerda lo que Dios había prometido. El Señor había dicho, te pondré en una nación más grande. Mira, destruimos a este pueblo, borrón y cuenta nueva. Y Moisés dice, Señor, no. Porque tú has prometido. La autoridad de la palabra de Dios es lo que nos hace servirle bajo sus condiciones. Señor, tú dijiste, esas fueron tus condiciones. Hoy en día, en la falsa idolatría del cristianismo actual, se sirve a Dios y se le pone a Dios en nuestras condiciones. Un pueblo grande, poderoso, miles de personas, la maquinaria religiosa empieza a funcionar y hay fiesta. Con el oro de Egipto que mueve muchas cosas. Y veremos también con la música de Egipto más tarde. Con los métodos del mundo, la fama del mundo, el poder del mundo y el dinero, queridos míos, puede mucho, muchísimo puede el dinero. Por eso en la Biblia le llama mamón, una palabra que suena feo en el idioma castellano, pero quiere decir riquezas en el original griego. Y Moisés dice, Señor, tú prometiste, tú dijiste que nos darías tú, Señor, esta tierra por heredad. Tú prometiste eso a Isaac y a Jacob y a Abraham, tu siervo. Señor, tú levantaste a esta nación en medio de Egipto. Señor, tú dijiste en tu palabra. ¿Lo veis lo que estoy diciendo? Por eso hay que conocer la palabra de Dios. Hay que vivirla, hay que amarla. Hay que guardarla en nuestro corazón, no solo en nuestra mente. Y no estoy diciendo que no se memorice, ¿vale? Estuvimos en un instituto bíblico este fin de semana. No sé cuántos de vosotros memorizasteis el versículo o los versículos. Un montón de ellos, ¿verdad que sí? Tiene su propia recompensa. No digo que no me entendáis mal, ¿eh? Está muy bien memorizar versículos, pero está mejor vivirlos. Está mejor entenderlos, aplicarlos.
profundizar en ellos, brillar en ellos. Y es lo que estaba haciendo Moisés. Acuérdate de Abraham, acuérdate. ¿Acaso Dios olvida? ¿Lo habéis pensado? Cuando hubo el diluvio, dice la Biblia, y yo he predicado un mensaje sobre esto, pero cuando hubo el diluvio, dice la Biblia que se acordó Dios de Noé. Solamente hay una cosa que Dios olvida. Solamente hay una cosa que Dios olvida. Y eso es nuestro pecado. Nunca más me acordaré de tus pecados. Y dime tú, como un Dios omnisciente que todo lo sabe, tiene la facultad de olvidar mis pecados. Pero Él lo hace. Dios aquí en su palabra no necesitaba ser recordado porque Él ya se acordaba. Y cumplió su palabra. Versículo 14. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. ¿Lo veis? Cuando fluye la misericordia de Dios por la intercesión de un hombre. Y creo francamente que Dios sabía que eso iba a pasar. Dios lo sabía. Y cuando dice, y Dios se arrepintió, lo voy a volver a decir por si alguien no lo ha entendido, no quiere decir que Dios tenga necesidad de arrepentirse como el hombre, porque el hombre se arrepiente porque es pecador. Y metanoia quiere decir cambio de dirección. Lo que está diciendo aquí es que Dios en su mente pensó, voy a hacerlo diferente, no voy a hacer aquello que estaba pensando, porque sé lo que he prometido. ¿Lo entendemos así? Qué hermoso es Dios. Y si conocemos a este Dios, tal y como aquí está siendo presentado, le vamos a adorar. Pero voy a seguir leyendo en el versículo 15. Volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados. De uno y otro lado estaban escritas las tablas de la ley. Recordad que Moisés había subido al monte, Dios con su dedo había escrito esas tablas de la ley. Y las tablas eran de obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. ¿Qué os parece eso? El dedo de Dios escribió. Y para mí este versículo es un versículo que me habla claramente de la perseverancia, de la preservación de la palabra de Dios. Dios escribió esas tablas con su dedo. Igual que tengo hoy en mis manos la palabra de Dios escrita en tinta y en papel o en iPad, si tenéis. Esa palabra de Dios. Sigo leyendo. Cuando oyó Josué, y ahí hay otro líder, cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió, no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Curioso este versículo. ¿Lo habéis pensado? Los dos están escuchando algo, ¿verdad? Y Josué dice, hay guerra. Me encanta Josué. Es Josué 1, 8 y 9 para mí son unos versículos que han cambiado mi vida. El libro de Josué para mí es tremendo ver al general del ejército de Israel entrando en combate y teniendo unas guerras tremendas contra el enemigo. Es muy diferente a Moisés. Moisés es un príncipe venido del palacio de Egipto. Moisés ha sido educado en los placeres, música y entretenimiento de Egipto. Y esa música es muy interesante. Cuando estudiamos los jeroglíficos, podéis encontrar esto en internet, descubres algunas cosas que son interesantes, ¿verdad? Lo que llaman los cubos, donde están un círculo alrededor de un nombre de un sacerdote, de alguien importante, y ves también los muñequitos, ¿sabéis los jeroglíficos, verdad? Escritura del templo, es lo que quiere decir. Los jeroglíficos, cuando miran hacia un lado los dibujitos, tú tienes que leer en esa dirección. Si los dibujitos miran hacia el otro lado, tú tienes que leer en esa dirección. No es como el hebreo, que va al revés que el inglés o el castellano. Los egipcios sabían cómo escribir, así que escriben pictóricamente esas cosas y es muy interesante. Y en esos jeroglíficos ves un montón de instrumentos de música. Tony y Ana lo disfrutaríais. Hay instrumentos de cuerda, de percusión, hay guitarras eléctricas y hay... No, nada de eso. Hay un montón de instrumentos. No ha llegado hacia nosotros ninguna partitura de Egipto, que yo sepa. Que yo sepa. A lo mejor, Ana, en la historia de la música me puedes ayudar en eso, ¿verdad que no? Los escritos más antiguos son la música china,
creo que es los escritos más antiguos marcados. Pero de Egipto no tenemos mucho, solamente los dibujos pictóricos, en los jeroglíficos, en los templos, en Karnak, por ejemplo. Abu Simbel, creo que también hay algunos dibujos ahí. En las tumbas, Tutankamón, una de las más conocidas, y ahí también se encontraron algunos instrumentos de música. Pero Moisés, cuando escucha, ¿qué es lo que dice? Oigo música. ¿Lo habéis dado cuenta? Él reconocía la voz de alaridos, la voz de alarido de música. Como dice el versículo 18, voz de cantar, oigo yo, voz de cantar. ¿No os llama la atención esto? Josué, acostumbrado a guerra, oye voz de guerra. ¿Qué está pasando? Bien. El tipo de música de Egipto se parecía mucho al tipo de música de hoy en día, como heavy metal. ¿Sabéis lo que es heavy metal, verdad? Ruido, 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 ruido. Total desconexión de la mente, total aniquilación del estado de conocimiento. Solamente caos, caos, caos. Eso es la música de Egipto. Y continúa siendo el mismo tipo de música que Satanás está utilizando hoy para confundir a las personas. La adoración a la idolatría ha ido muy unido a ese tipo de música caótica, música ecléctica, ruido. Y es muy interesante, no nos da tiempo ni el propósito de esta clase es ver cómo la música en su fuerza, estoy hablando de heavy metal, estoy hablando de rock duro, estoy hablando de cómo los cultos satánicos han usado este tipo de música. Led Zeppelin, por mencionar a alguno de los antiguos, ¿verdad? Ha usado, Guns N' Roses han usado ese tipo de música fuerte. Y hoy en día en muchas iglesias se está usando ese tipo de música. ¿Cómo será la música en el cielo? No lo sé. Pero va a ser la más maravillosa. La más maravillosa. Y de verdad os digo con el corazón, hablando de la idolatría y hablando de la necesidad de conocer a nuestro Dios, que muchas veces me gustaría poner a un lado la música en la iglesia. Toda la música. No os enfadéis conmigo, músicos. Pero hemos hecho tantas batallas inútiles en cuanto a qué tipo de música usar. Tantas batallas. Que deberíamos darnos cuenta qué tipo de Dios adoramos. Y eso cambiaría el chip de nuestra mente. Ahora, no sé si tienes ahí el PowerPoint, si puedo pasar a la siguiente diapositiva. Voy a apretarlo, la que estaba puesta ahí, Javi. Eso es, esa es. La adoración no se limita a sensaciones o emociones, implica un conocimiento de su persona. ¿Lo veis? La adoración, ahí se ve un dibujo de el pueblo de Israel adorando al becerro de oro. Es lo que hay en ese dibujo. Os digo algo. Vamos a hablar de general Josué. He hablado de liderazgo. Moisés, Aarón, Josué. Josué va a ser alguien que junto a Caleb son mis héroes en la Biblia. Son los únicos espías que vieron el poder de Dios y dijeron, hey, esto está difícil, ¿eh? No eran ciegos. Vieron lo difícil que era el reto que Dios les había puesto por delante. Pero recuerda un poco, parafraseando las palabras del gran misionero William Carey, o también Hudson Taylor, primeros misioneros a países lejanos. Él dijo, Señor, solo tú puedes asumir toda la responsabilidad. Yo, a tu llamado y como tu siervo, avanzaré, dejando todo en tus manos. Esa actitud, ese pensamiento me encanta. Hay cosas, amados míos, en el ministerio que no podemos hacer, pero que Dios sí. Dios puede. Porque la obra es suya, no es nuestra. Y el ministerio es suyo, no es nuestro. Y las almas son suyas, no son nuestras. Si nosotros seguimos el libro, las instrucciones, conquistaremos gigantes y conquistaremos la tierra.
Pero en el momento en que nosotros dejemos a un lado el libro, y más que el libro, al Dios del libro, en ese momento estamos dirigiéndonos a una derrota campal. Josué, acostumbrado a batalla, no reconoció, esto es idolatría, esto es la música de la idolatría de Egipto. No lo reconoció porque él no lo conocía. Él conocía al Dios verdadero. Moisés había sido criado en Egipto y conocía esas músicas. Pero este Josué sabía quién era Dios. Y Josué 1, 8 y 9, si no lo sabes de memoria, os animo a que lo memoricéis. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. No temas. A veces es mi palabra favorita y lo sé. No temas, no temas, porque Dios está contigo. Nadie te va a poder hacer frente. Quien ha visto el rostro de Dios no va a temblar delante del rostro de los hombres. Moisés no tuvo miedo al bajar de la montaña. ¿Os dais cuenta de lo que estoy diciendo? Necesitamos comunión con Dios. Estoy mirando mi tiempo. Necesitamos saber quién es Dios. No seamos líderes complacientes, no busquemos la popularidad. Prefiero estar a solas con Dios en la montaña que entre los que están berreando al lado de un becerro. Hay momentos que hay que bajar de la montaña. Voy al versículo 19. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y la danza, ¿veis? Ardió la ira de Moisés. ¡Ostras! ¿No dice la Biblia que Moisés era el hombre más manso? ¡Ah! Se airó Moisés. Y no solo se airó, ardió su ira. Hay cosas como siervos de Dios que deben indignarnos, y el pecado a mí me indigna. Y yo no soy perfecto. No lo soy. Y hay cosas que hago que digo, Señor, estoy en tu voluntad, ¿verdad que sí, Señor? Estoy haciendo tu voluntad. Dios conoce mi corazón y sabe cuánto le amo. Delante de retos que hay en mi vida que me han acercado tanto al Señor y han pasado tantas cosas en mi vida que doy tantas gracias a Dios por quien tengo hoy a mi lado. Tantas gracias. Pero os aseguro que hay cosas que deben llenar nuestro corazón de ira por el pecado. Y lo vemos claramente. Arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y ahí veo una actitud de ira, y la ira no es buena cuando está descontrolada. Mirad lo que estoy diciendo. Airaos y no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Airarse no es pecado. Lo que es pecado es dejarse controlar por la ira. Y la ira, en la palabra griega, tiene que ver con, hay dos palabras para ira, epizumias, un sentir fuerte, y argó. De ahí viene el trabajo también, argei. Es esa indignación santa, por así decirlo. Y Moisés rompió las tablas de la ley, no debería haberlo hecho, y Moisés tenía un problema. Yo creo que el problema de Moisés era la frustración. Porque cuando golpeó la roca, fue castigado. ¿Lo recordáis? Pero es que estaba frustrado ya. Y aquí le vemos rompiendo las tablas porque está frustrado. Y también eso es un carácter que debe ser protegido en nosotros, porque la frustración puede terminar haciéndonos mucho daño. Dios iba a decir pecado, Dios sabe si es pecado la frustración, no lo sé ahora mismo, no lo sé. Pero es algo que yo lucho. Porque cuántas veces he abandonado la obra de Dios por frustración. Y vosotros lo sabéis, los que me conocéis. Y ahora miro alrededor y digo, Señor, hay manos que están sosteniéndome y hay manos que están ayudándome. No estoy solo en esto. Y no voy a frustrarme, voy a seguir. Versículo 20, y tomó el becerro que había hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo. Bien hecho, Moisés. Que esparció sobre las aguas, y esto me encanta, y lo dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado?
Aarón, ¿qué te ha pasado, hombre? Versículo 22, respondió Aarón, no se enojen, mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. Miedoso. Porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, al varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí, ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron, y lo eché en el fuego, y salió este becerro. ¡Madre mía! Las excusas que ponemos delante del pecado. ¿Yo tomé el oro? ¿Lo habéis hecho alguna vez? Hay un cálculo matemático de probabilidad realizado en cuanto a la evolución humana para que un simio chimpancé, mono, se convierte en hombre. El porcentaje de probabilidad es el mismo que va a ir a una chatarrería, un chatarrero, y de que en todas esas piezas se pueda construir un Boeing 747. Ese es el orden de proporción. Casi imposible, si no imposible. Pero hay gente que para defender su pecado te explica unas historias que dice, bueno, suerte que el Señor lo sabe. Porque Él lo sabe todo. Sigo leyendo. Las excusas de este líder. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Se juntaron con él todos los hijos de Leví, los sacerdotes. Y él les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví hicieron conforme al dicho de Moisés y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado a su hijo y a su hermano, para que él dé bendición hoy sobre nosotros. ¿Sabes que fue fácil para los levitas hacer eso? Esto es brutal, ¿eh? Los levitas conocían al Dios de Israel, le conocían. Y sabía que era un Dios celoso. Y limpiaron el campamento. Los levitas. Aarón tenía que haber sido un ejemplo y no lo fue. Por agradar al pueblo. ¿Os dais cuenta la gran responsabilidad que tenemos? Como siervos del Señor, en cualquier lugar que tengamos, de no adorar al Dios no conocido. De no adorar a un Dios que no conocemos e inventarnos el Dios. Ahora voy a terminar ya con los últimos versículos 30 al 33. Aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplaque acerca de vuestro pecado, le aplacaré. Entonces volvió a Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro. Escucha el versículo 32. Que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí a este, raeré yo de mi libro. Moisés intercediendo por el pueblo a un punto de decir, Señor, borra mi nombre del libro de la vida. Pablo dice él mismo que él desearía ser hecho anatema, maldito eternamente, por amor al pueblo de Israel. Él intercedió por ese pueblo. Y sabes, la mayoría de predicadores populares lo que quieren es que su nombre esté escrito con relieve en oro. Dios nos dé un corazón de siervo como este Moisés tenía. Dios nos dé tanto amor por Él mismo, tanto amor por aquellos que servimos, que nuestras vidas nos importen poco. Y yo conozco a varias personas muy cerca de mí que tienen ese corazón. Son tan sacrificiales, se sacrifican tanto que sus vidas les parece poco.
Hicieron un estudio, no sé si habéis escuchado, de soldados que se lanzan encima de una granada. Habéis escuchado eso, ¿verdad? Tiran una granada y ¡boom! Se lanzan encima de la granada. Y descubrieron que los soldados que habían sobrevivido a ese acontecimiento, y uno puede sobrevivir, sobre todo si lleva el chaleco antibalas, puede sobrevivir. Descubrieron que eran personas que amaban más a sus amigos que a sus propias vidas. Y por eso estaban dispuestos a morir por ellos. Y esto es lo que hizo Moisés. Señor, borra mi nombre. ¿Os habéis dado cuenta? En Éxodo ya habla del nombre escrito en el libro. Ya lo menciona ahí. El versículo 24, ve pues, dice el Señor, ve pues ahora, lleva a este pueblo delante donde te he dicho. He aquí un ángel irá delante de ti. Pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo, porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Es una lección dura hoy, lo sé. Es una oración de carga espiritual y soy consciente. Pero si Dios nos da un corazón que ame al Señor, que le sirva, que le busque, como estamos viendo en nuestro estudio, que arda por Él, el Señor va a dar bendición a través de este estudio. Y quién sabe si Dios, a través de estos estudios que hemos empezado y lo hemos hecho este año tan diferente, ¿no? Adoración de siervos y los que estáis en YouTube, este estudio. Si no habéis visto las otras clases, os animo a que la veáis. Dios está tocando vidas y corazones y el mío propio. Y creo que el Señor hoy nos quiere enseñar, como conclusión ya a mi clase, es que no adoremos a un Dios que no conocemos porque caeremos en idolatría. Que adoremos a un Dios que conocemos y lo estudiemos más y más, al punto de que cuando le conozcamos vamos a tener temor de Él. Temor santo, no miedo, temor santo. Y que tengamos en nuestras vidas un tipo de liderazgo como el que tuvo Moisés o Josué, pero que escapemos del líder complaciente, del líder miedoso, del líder mentiroso. Que seamos hombres de verdad, de carácter, hombres que de verdad amemos al Señor con todo nuestro corazón. Entonces habrá resultado en nuestras vidas. Muy bien, voy a parar ahí el estudio y no sé si hay alguna pregunta o comentario que queráis hacer. ¿No? ¿Javi? ¿Ninguno? ¿Los de YouTube? ¿Decís amén a ello? Gracias por estar ahí en YouTube. Gracias de verdad. Nuestra decana también apoyando muchísimo estas clases. Y os doy las gracias por estar ahí. Muy bien, pues vamos a terminar hoy. Venid el martes que viene, la semana que viene otra vez, para adorando al Señor. Clase de adoración de siervos. Y os pido a los de YouTube compartir este vídeo si ha sido de bendición. Suscribiros a nuestro canal si no lo habéis hecho todavía. Y volved. Deseamos de verdad ser una bendición para vosotros. Voy a pedir al hermano Tony si nos puedes despedir en oración. Vamos a orar, vamos a orar. Pues Señor, te damos muchas gracias por este estudio de tu palabra, Señor, y te pedimos que tú nos des un corazón de